Hola a todos y bienvenido todo el mundo a este vídeo. Y este vídeo por hoy es sobre el tema de los pronombres en el caso ergativo. Los pronombres, pero son los pronombres del posesivo. Y vamos a aprender cómo formar las formas del caso, de los posesivos en el caso ergativo. Bueno, sabéis bien las formas del pronombres en el caso ergativo: nako, nimo, nia, nato, nimo, namo, niño, u, o, ni la. Pero cuando estas palabras ah, no siguen, están después del sustantivo. Esas palabras tienen la definición del posesivo. Por ejemplo, nako es mi, nimo es tú o su, porque en este caso no tenemos la formalidad en cebuano otra vez. Ah, Así que tú y su del usted son sinónimos. Nia es su, usted de la forma usted, él o ella. ah, y no tenemos el género otra vez. Nato es nuestro inclusivo. Namo es nuestro exclusivo. Niño es vuestro. Y Nila es sus. Y abajo aquí es nuestra fórmula del sustantivo para formar el caso, el caso ergativo de los pronombres en el posesivo. Simplemente es el sustantivo más el pronombre ergativo, como estas palabras aquí. Usad las formas del caso ergativo y la palabra, el pronombre, el pronombre del posesivo siempre están después del sustantivo, como en estos ejemplos. La primera ejemplo es dako ang cuarto niya, que se traduzca como en español como su cuarto es grande. Su cuarto es grande. Dako es grande y nuestro sujeto está marcado con ang. Y vamos a explicar, o voy a explicar este ang en el futuro. Pero nuestro focus, nuestro sujeto está marcado al ang, que es cuartonía. Y cuarto es nuestro sustantivo que tiene el pronombre posesivo en el caso ergativo, nia. Y nia es su, de usted, él o ella, su. Por eso se traduzca esta frase en español como su cuarto es grande. Grande, su cuarto. Grande es su cuarto. Um, el segundo ejemplo es ngano dako ang problema o responsabilidad nimo. Nimo es nuestro pronombre en el caso ergativo, que es también el posesivo, porque este pronombre está después del nuestro sustantivo, o sustantivos en este caso, porque tenemos dos: problema y responsabilidad. Ug es i en cebuano. Problema es problema en español y responsabilidad es responsabilidad, o la responsabilidad en español. Así que tenemos problema y responsabilidad de ti. Ngano dako ang problema o responsabilidad nimo. En español es: ¿por qué tus problemas y responsabilidades son dako es grande? ¿Por qué su responsabilidad y problema son grande? ¿Por qué? No tengo ni idea.
Y el tercer ejemplo tenemos secreto lang nato ni. Ayaw og sultiha kang mama. Secreto lang nato ni. Secreto es secreto en español. Lang es más o menos solamente. Nato es nuestro. Recordad bien que nato es nuestro inclusivo. Inclusivo. Así que tenemos secreto, nuestro secreto inclusivo, nuestro secreto solamente, y ni es este en español. Este secreto es solamente nuestro, sí. Este secreto es solamente nuestro. Ayaw og sultiha kang mama. Ayaw og sultiha kang mama. Sultiha es del verbo en español decir. No decimos nada. Kang es la preposición para las personas. Kang mamá. No decimos nada a mamá. Y finalmente tenemos daghang salamat sa suporta ninyo. Daghang salamat es la frase muy común en cada día. Cada día decimos daghang salamat por en español muchas gracias. Daghang salamat, muchas gracias. Sa suporta ninyo. Suporta en cebuano es apoyo. El apoyo en español. Por eso muchas gracias por el apoyo, por el apoyo de vuestro, sí, de vuestro, o vuestro apoyo, perdón. Sa soporta niño es vuestro apoyo. Muchas gracias, sí, daghang salamat sa soporta niño. Sa soporta niño. Muchas gracias sa soporta niño. Sa soporte niño es vuestro apoyo. Por eso es muchas gracias por vuestro apoyo. Este sa es un preposición también, pero hay muchas definiciones, pero voy a explicar este sa en el futuro, como también este ang. Bueno, creo que es eso.